Imaginen esto. Expertos científicos liberaron millones de mosquitos en la naturaleza. Exactamente esos insectos chupasangre que fueron creados en laboratorios con genética alterada. Suena como una historia de suspenso apocalíptico, ¿cierto? Pero es la realidad. Hace una década presentaron este movimiento como una revolución en la lucha contra las enfermedades letales. Hoy vemos las consecuencias que casi nadie se atreve a mencionar. Suscríbete a nuestro canal si quieres conocer la verdad sobre los experimentos científicos más polémicos de nuestro tiempo. La historia del mosquito tigre empezó mucho antes de la era de la manipulación genética. Este cazador rayado, originario de las selvas del sudeste asiático, conquistó el planeta gracias al comercio global. Viajaron dentro de contenedores de carga, en bodegas de barcos, sobre trenes y aviones. Estos insectos migraron de continente en continente. Al inicio del nuevo milenio, el mosquito tigre se convirtió en una catástrofe planetaria. Dengue, Zika, chikungunya y fiebre amarilla se volvieron parte de la vida diaria en los trópicos. Cientos de miles de personas infectadas cada año. Decenas de miles fallecen. Niños y ancianos sufrían más en países donde la medicina de calidad era un privilegio para pocos. Los métodos clásicos de control fracasaron. Venenos químicos exterminaban toda la fauna, pero los mosquitos ganaban resistencia rápidamente. Eliminar zonas pantanosas tampoco funcionó, porque los mosquitos tigre aprendieron a poner huevos en charcos diminutos del tamaño de una tapa de botella. En ese momento la comunidad científica propuso un nuevo concepto revolucionario. En vez de una guerra química, plantearon usar la naturaleza contra sí misma, liberar millones de machos genéticamente modificados para aparearse con hembras comunes y producir descendencia incapaz de sobrevivir. La empresa británica Oxitec creó mosquitos con un gen letal integrado. Las larvas de esos machos crecían normalmente, pero morían en una etapa específica de desarrollo. La población debía reducirse rápidamente. El plan parecía impecable, pero la naturaleza nunca obedece los planes humanos. Las primeras pruebas masivas empezaron en Brasil en 2011. El municipio de Juazeiro se volvió el campo de experimentación. Liberaban cientos de miles de mosquitos modificados cada semana. La gente local estaba en contra, pero las protestas no fueron escuchadas. Activistas ambientales declararon que el proyecto era una catástrofe, una manipulación de la naturaleza cuyas consecuencias nadie podía calcular. Los investigadores aseguraban que el método era totalmente protegido. Decían que esos mosquitos no sobrevivirían ni transmitirían sus genes a las poblaciones salvajes. Todo estaba bajo control. ¿O no? Los primeros resultados eran prometedores. La cantidad de mosquitos bajó 80% en Juazeiro en 6 meses. El número de casos de dengue empezó a disminuir. Los científicos celebraban. La prensa publicaba titulares sobre la victoria del genio humano. Pero la alegría fue prematura. En 2019, un grupo de la Universidad de Yale hizo un análisis genético independiente de los mosquitos en Juazeiro. Los datos sacudieron el mundo científico. Los mosquitos modificados no solo sobrevivieron, produjeron descendencia híbrida junto con los salvajes. Los genes de laboratorio aparecieron dentro de poblaciones naturales. Lo que antes parecía imposible, ahora era realidad. Los híbridos eran viables y seguían reproduciéndose. La naturaleza encontró cómo saltarse el mecanismo de autodestrucción creado por el humano. Además, las criaturas híbridas mostraron mayor resistencia a los insecticidas. Eran más fuertes y agresivas que sus antepasados salvajes. En vez de debilitar la población, el experimento podría crear supermosquitos, verdaderos monstruos de Frankenstein. Oxitec y sus aliados negaron el peligro con desesperación. Afirmaron que la metodología de Yale era incorrecta. Publicaron refutaciones. Pero las dudas no desaparecieron nunca. ¿Qué más ocultan al público? ¿Qué información está bajo secreto? La Agencia Ambiental de Estados Unidos clasificó los datos sobre posible toxicidad y capacidad de provocar alergias de los mosquitos modificados. La documentación no estuvo disponible. Organizaciones ciudadanas presentaron demandas pidiendo transparencia, pero fueron ignoradas sistemáticamente.
Al mismo tiempo, proyectos similares fueron lanzados en otros países: Islas Caimán, Panamá, Malasia, Florida. En todos prometían resultados inmediatos y seguridad total. Pero la realidad era, una vez más, mucho más compleja que las promesas comerciales. En las Islas Caimán cancelaron el programa tras 2 años. El ministro de Salud admitió públicamente que no se lograron los resultados esperados. La cantidad de mosquitos no bajó lo suficiente. El dinero se gastó en vano. El experimento fue declarado un fracaso. En Florida, la gente organizó protestas masivas contra la liberación de mosquitos modificados. Recolectaron firmas, exigieron votaciones populares, bloquearon rutas de transporte. Nadie quería convertirse en ratón de laboratorio en un experimento de resultado impredecible. Las autoridades insistieron en que el proyecto se realizara. Liberaron millones de mosquitos, ignorando las protestas. Los funcionarios dijeron que las agencias reguladoras aprobaron el experimento. Pero ¿quién vigila a los mismos reguladores? ¿No estarán vinculados económicamente con el negocio biotecnológico? En Australia usaron una técnica alternativa. En vez de modificar genéticamente a los mosquitos, los infectaron con la bacteria Wolbachia. Esta bacteria volvía a los machos incompatibles reproductivamente con hembras no infectadas. Parecía más seguro que la ingeniería genética. El programa australiano mostró buenos resultados al principio. Los casos de dengue bajaron de forma significativa. La bacteria se transmitía de manera natural entre la población. Pero los efectos a largo plazo seguían siendo un misterio. ¿Qué pasará en 20 o 30 años? Los investigadores admitían que no podían prever todas las consecuencias. Los ecosistemas son extremadamente complejos. Las relaciones entre especies son impredecibles. Intervenir en un solo eslabón puede provocar una avalancha de cambios imprevistos. Para mediados de los años 20, quedó claro que los programas perdían efectividad. En algunas zonas de Brasil el número de mosquitos empezó a recuperarse. Las hembras salvajes aprendieron a identificar a los machos modificados y evitar el contacto. La evolución jugaba en contra de las personas. Los mosquitos se adaptaban más rápido que los científicos podían crear nuevos métodos de control. La naturaleza mostraba quién manda en realidad. Miles de millones de años de evolución versus unas décadas de ingeniería humana. Pero el giro más impactante llegó en África. En agosto de 2025, el gobierno de Burkina Faso cerró abruptamente el proyecto Target Malaria. Era uno de los mayores planes con mosquitos modificados. Las autoridades clausuraron los centros científicos, eliminaron todos los mosquitos, rociaron químicos, declararon el proyecto una amenaza a la soberanía nacional. Los científicos de todo el mundo quedaron en shock. Hasta Bill Gates patrocinó el proyecto. ¿Qué fue lo que realmente pasó? La postura oficial culpó la presión de los activistas y el auge de ideas antioccidentales. Fuentes no oficiales mencionan una campaña de desinformación dirigida desde el extranjero. Los partidarios de teorías conspirativas hablaban de datos secretos, ocultos por el gobierno. El proyecto de Burkina Faso pretendía ser una revolución. Los especialistas planeaban usar la tecnología de impulso genético, una técnica avanzada donde los genes alterados se heredan casi por toda la descendencia, no solo la mitad, así que la población podía desaparecer en pocas generaciones. Pero la tecnología de impulso genético asustó hasta a algunos expertos. Era una invasión irreversible en la evolución. Una vez liberados, esos genes podían propagarse sin control. Detener el proceso sería imposible. Los críticos llamaban al impulso genético un arma biológica, una tecnología capaz de extinguir especies enteras o crear organismos con propiedades impredecibles si caía en manos de terroristas o países rivales. ¿Qué ocurrirá si obtienen acceso? La eliminación del proyecto en Burkina Faso demostró lo vulnerable de todo el esquema de mosquitos modificados. Miles de millones gastados, décadas de investigación. Todo podía colapsar por decisiones políticas o presión social. Mientras tanto, el mosquito tigre seguía avanzando por el planeta. En 2025 lo detectaron por primera vez en Daguestán. Rusia ya no estaba protegida de los peligros tropicales. El cambio climático expandía el territorio de los insectos. En Europa el mosquito tigre conquistó Alemania,
Francia, Italia, Suiza. Los expertos predecían que dengue y chikungunya pronto serían comunes también en el continente europeo. Los programas con mosquitos modificados obviamente no estaban cumpliendo la tarea. Más de 150 personas murieron de chikungunya solo en 2025, casi medio millón infectados mundialmente. Las cifras aumentaban a pesar de los miles de millones de mosquitos liberados para frenar las enfermedades. Surgía una pregunta lógica: ¿funcionan realmente estos programas? ¿O es solo una enorme estafa de las empresas biotecnológicas que drenan fondos estatales bajo el pretexto de combatir pandemias? Oxitec y otras empresas ganaban miles de millones implementando los mosquitos modificados. Los contratos con los gobiernos eran secretos. Nadie sabía los datos reales. Nadie podía evaluar la efectividad de los programas de forma independiente. Algunos investigadores señalaban que la información de eficiencia provenía de las mismas empresas. El análisis independiente era escaso. Los pocos estudios, como el de Yale, mostraban resultados preocupantes. Las revistas científicas empezaron a publicar artículos que cuestionaban todo el enfoque. Especialistas decían que era necesario evaluar mejor los riesgos, la imprevisibilidad de las consecuencias ecológicas, el peligro potencial de crear poblaciones resistentes al control. Pero las voces de los escépticos se perdían entre declaraciones optimistas. Las empresas seguían promocionando sus tecnologías. Los gobiernos firmaban contratos. Los flujos financieros no se detenían nunca. El sistema seguía, y ya era difícil pararlo. Organizaciones sociales pedían una moratoria en la liberación de mosquitos modificados hasta que se conocieran los efectos a largo plazo. Reunían firmas, hacían protestas, presentaban demandas judiciales. Los llamaban enemigos del progreso y ludistas. Pero estaban realmente equivocados. La historia de la ciencia está llena de ejemplos de tecnologías consideradas seguras que terminaron generando catástrofes. El DDT se consideraba milagroso hasta que se descubrió que destruía ecosistemas enteros. Usaron asbesto durante décadas antes de aceptar que era cancerígeno. El plástico parecía un material perfecto, pero ahora hay microplástico en la sangre de cada persona del planeta. ¿Estamos repitiendo el mismo error con los organismos modificados? Los defensores respondían que no hay alternativas. La malaria mata a 600.000 personas al año. El dengue incapacita a millones. Hay que actuar. No podemos simplemente mirar cómo la gente muere. Es un argumento de peso. ¿Cómo rechazar una tecnología que puede salvar vidas? ¿Cómo explicarle a una madre que perdió a su hijo por la malaria que no usamos los recursos disponibles por riesgos hipotéticos? Pero los críticos señalaban que sí existen medidas más seguras. Mejorar la sanidad, fortalecer los sistemas de salud, vacunas contra malaria y dengue, campañas educativas. Todo eso funciona sin consecuencias impredecibles. El problema es que estos métodos requieren inversiones a largo plazo en infraestructura. Los mosquitos modificados parecen una solución rápida, una varita mágica, pero la magia no existe. Al final de la década quedó claro que las iniciativas con mosquitos modificados no cumplieron las expectativas. En algunos lugares funcionaron solo por poco tiempo, en otros fracasaron por completo. Los problemas imprevistos aparecieron en todas partes. Hibridación en Brasil, fracaso en las Islas Caimán, cierre del proyecto en Burkina Faso, adaptación de los mosquitos, la invasión mundial del mosquito tigre, el panorama lejos del prometido triunfo científico. El gasto económico fue enorme, miles de millones gastados en desarrollo, producción y liberación. Mientras las enfermedades seguían creciendo a nivel global, el dinero podría haberse usado de forma más sensata. Lo más inquietante no era la ineficacia de los programas. Lo peor era que desconocíamos las consecuencias reales a largo plazo. 10 años son poco para cambios ecológicos. Los efectos verdaderos se verán en el futuro. ¿Qué pasa si los mosquitos híbridos transmiten nuevas enfermedades? ¿Si los genes alterados saltan a otras especies de insectos? ¿Si empezamos procesos que no podremos controlar después? Los expertos trataban de crear sistemas de seguridad, mecanismos de autolimitación,
genes que deberían desaparecer en unas generaciones. Pero la naturaleza ya demostró que sabe relativizar nuestros planes inteligentes. La evolución resuelve por ensayo y error desde hace miles de millones de años. Encuentra soluciones inimaginables para nosotros. La ciencia, con todo su poder, parece un niño jugando con fuego en un depósito de pólvora. Algunos científicos advertían sobre el riesgo de sentar precedente. Si ahora podemos manipular poblaciones animales con tanta facilidad, ¿quién asegura el buen uso de ese poder? ¿Quién controla a los controladores? Organizaciones internacionales intentaron establecer reglas globales, pero carecen de poder real. Los países decidían por sí solos. Las empresas biotecnológicas impulsaban su agenda. El dinero pesaba más que la cautela. Aparecieron comités de bioética, grupos de expertos, recomendaciones de la OMS. Todo esto creaba solo una ilusión de control, pero nadie entendía realmente todo lo que pasaba. La naturaleza es extremadamente compleja. Los ecosistemas son intrincados. Las relaciones entre especies innumerables. Intentamos controlar un sistema que apenas comprendemos. Esta arrogancia puede salir muy cara. Sin embargo, los programas continuaban. Las empresas desarrollaban nuevos tipos de mosquitos modificados. Los gobiernos firmaban más contratos. Los científicos publicaban pronósticos optimistas. El sistema funcionaba a todo vapor. Los críticos cansados de advertir. Activistas cansados de protestar. La gente cansada de temer. Las personas se acostumbraron a la nueva realidad, donde los organismos modificados ya son cotidianos. La normalización del absurdo llegó a su fin. Los programas educativos en las escuelas explicaban a los niños sobre los mosquitos modificados como un logro de la ciencia. La nueva generación crecía viendo lo normal. Las dudas sobre la seguridad parecían anticuadas y fuera de lugar. Al mismo tiempo, la industria biotecnológica seguía expandiéndose. De los mosquitos pasaron a otros insectos, plagas agrícolas, parásitos de los bosques. La tecnología tenía cada vez más aplicaciones y las fronteras se diluían. Los expertos trabajaban con moscas modificadas, escarabajos, mariposas. Cada especie requería su propio enfoque. Cada una tenía sus riesgos, pero el proceso ya había comenzado. No podía detenerse. Algunas empresas empezaron a crear animales modificados para controlar poblaciones de roedores. Ratas y ratones causantes de enfermedades eran el siguiente objetivo. La tecnología se expandía. El apocalipsis llegaba con pasos silenciosos. Los autores de ciencia ficción lo predijeron hace tiempo. El hombre jugando a Dios con la genética. Ese mundo ya es real, pero aquí no hay finales dramáticos como en los libros. Todo sucede de manera lenta y cotidiana. La historia de liberar millones de mosquitos modificados dejó en claro lo principal. La humanidad arriesga su futuro para resolver problemas momentáneos. Jugamos con fuerzas que no comprendemos, soñando con salir ilesos. 10 años después del inicio de los grandes programas, el mundo cambió. Pero no como prometían. Los mosquitos no desaparecieron. Las enfermedades continúan. Pero aparecieron híbridos con características impredecibles. Se abrió la caja de Pandora de la ingeniería genética. ¿Qué pasará en 10 años más? Nadie lo sabe. Los expertos hacen modelos, pero la naturaleza se burla de ellos. Los procesos seguirán sus propias leyes, fuera de nuestro control. Tal vez veremos nuevas enfermedades transmitidas por mosquitos híbridos. Tal vez la tecnología logre funcionar y las poblaciones bajen. O suceda algo que ni imaginamos ahora. Una cosa queda clara. Vivimos en una era de gran experimento sobre la naturaleza y sobre nosotros. Todos participamos, quieran o no, y solo conoceremos el resultado cuando ya nada se pueda cambiar. Entonces, ¿qué pasó tras 10 años de liberar millones de mosquitos tigre? Hibridación en vez de extinción. Fracaso en las Islas Caimán. Cierre de proyectos en África. La expansión global de los mosquitos. Consecuencias impredecibles que recién empezamos a notar. Suscríbete al canal para seguir la historia y descubrir la verdad oculta. Comenta si confías en los investigadores que liberan organismos modificados o crees que es un experimento P.